Continuando en el área médica, estuvimos visitando el Centro Médico Dr. Coira, una entidad que cuenta con más de 50 años trabajando por la salud de la comunidad, que cuentan con una infraestructura modelo y tecnología de punta que en la mano de profesionales altamente calificados, como es el equipo de dicho centro, permiten brindar un servicio premium y de excelencia. Para resumir al Centro Médico Dr. Coira, lo que me queda por decir es seriedad, responsabilidad y profesionalismo. Nos encontramos en Centro Médico Coira, especializado en terapia biológica, lo que comúnmente llamamos como celuloterapia. Vamos a hablar con su director médico, el profesor Dr. Carlos Alberto Coira. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, la idea era conversar un poquito sobre lo que nosotros realizamos a lo largo de más de 60 años. Ajá. Este centro médico se especializó siempre en terapia de rehabilitación biológica, por eso se llama TERM, o terapia de rehabilitación médica. Ajá. Donde el objetivo es revitalizar y mejorar la calidad de vida de las personas. Esto implica que la celuloterapia, que es una de las técnicas que utilizamos como terapia de rehabilitación biológica, que fue creada por el Dr. Niehans en Suiza en el año 1930 y pico, después fue desarrollada por mi padre. Él fue de alguna manera el seguidor en toda América de este tipo de terapias. El precursor en nuestro país, ¿no es cierto, doctor? Porque él fue pionero, fue discípulo del Dr. Niehans. Entonces en el año 1956 desarrolló esta técnica en Buenos Aires. Este centro médico, bueno, tiene ese tiempo. Yo empecé el año 1982 como médico. Ajá. Soy médico geriatra y especialista en terapias biológicas y especialista en todo lo que es psicología clínica aplicada para primera y tercera edad. ¿Por qué? Porque justamente la terapia biológica, la celuloterapia, es una técnica que consiste en la introducción en el organismo de células y extractos biológicos que llaman stem cell o células madre o master cell, y eso permite la regeneración de distintas alteraciones que los chicos desde bebés de 6 meses van teniendo por a veces problemáticas primarias, como es en el caso de retrasos madurativos, mogolismo, enfermedad de Down, trisomía par 21, enfermedad de Turner, y después en los adultos jóvenes y en los adultos mayores hasta los 100 y pico de años, donde por distintos tipos de problemática a lo largo de la vida uno va generando un proceso de desgaste. Esto en medicina se llama progeria, que es el cambio del proceso de envejecimiento al cual todos, después de un estado de amesetamiento, que en medicina se llama eugeria, vamos de alguna manera envejeciendo. A partir que vamos envejeciendo, este proceso va generando un desgaste. Entonces, lo que hace la terapéutica biológica es, a través de implantes, los implantes es la introducción justamente de estas células, estos extractos embrionarios por vía intramuscular, donde justamente cuando son órganos específicos, por lo tanto el estímulo es específico de cada una de las áreas que hay con mayor alteración. ¿De dónde se extraen estos extractos? Las células que nosotros utilizamos son de origen ovino, que son células neonatales, o sea, placentarias, sin desarrollo, diríamos, H1. El desarrollo H1 es en realidad el desarrollo del proceso de maduración genética que las células o el nacimiento de cualquier ser vivo va teniendo y va capacitándolas. Entonces, cuando uno utiliza estas células embrionarias que son neonatales, en realidad tiene una característica pluripotencial, de ahí que se llaman mater cell. A veces se puede usar del mismo organismo, del mismo ser biológico, la misma persona. Que depende del estado de las células. Depende del estado de las células y depende además del tipo de estructura de implantes o de revitalización que uno necesita realizar. ¿Por qué? Porque como esta utilización terapéutica se hace en un amplio campo de la medicina, nosotros tratamos chicos, adultos con distintas y muy variadas patologías o problemáticas, de procesos reumáticos por colagenopatía, lupus, fiebre reumática, esclerosis lateral amiotráfica, neuropatías, diabetes, procesos cardíacos ya sea primarios o secundarios, o sea, de causa evolutiva, como puede ser de una hipertensión, proceso de sedentarismo, sobrepeso, etcétera, como causas primarias por alteraciones genéticas.
Por eso es que el campo terapéutico que utiliza la terapéutica biológica es muy amplio. Claro, porque hablamos de todas las patologías, doctor. Hablamos de todas las patologías, porque dentro de esta terapia biológica lo que uno hace es dimensionar la problemática que el paciente tiene y en base a eso se hace la terapéutica. La celuloterapia como técnica es una técnica de introducción de estructuras celulares y biológicas. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo está conformado por más de 3.800 trillones de células, tiene mecanismos de reproducción, casi en un 98%, a lo largo de toda nuestra vida. Por lo tanto, cada 10 años de vida, casi más del 90% de nuestra estructura es modificada permanentemente. Acompañado todo esto con el crecimiento tecnológico, ¿no? Que hoy es que la tecnología permite generar un diagnóstico, por eso nuestro centro médico lo que hace es chequeos médicos de alta complejidad, que es lo que hacemos con todo el tipo de estudios, de detección de cáncer, todos los estudios relacionados con ecotomografía de cerebro, tiroides, hígado, vaso, páncreas, de todas las estructuras, tanto cardiovasculares como genitourinarias, como musculoesqueléticas, y esto nos permite tener un diagnóstico muy preciso en un momento determinado. Por eso se hace el chequeo dentro del mismo día, tarda entre 3 a 5 horas, y esto permite tener una evaluación perfecta de casi el 99% de nuestro estado en ese momento. A partir de ahí uno establece una terapéutica biológica con un cronograma, con una metodología o protocolo que nosotros le llamamos, donde se va haciendo una serie de implantes a medida que va pasando el tiempo de cada una de estas células que están con mayor déficit. Entonces se pueden hacer implantes de corazón, cerebro, hipotálamo, para afecciones, por ejemplo, cutáneas o de fotoenvejecimiento. Se usa piel, colágeno, timo, que lo que permite es ir revitalizando cada una de esas zonas. Y después se usa una serie de medicaciones que está dentro de lo que nosotros llamamos terapéuticas biológicas inespecíficas, que es el uso de autolisados o de lo que se llama autovacunas y de oligoelementos minerales que se utilizan en la medicina ortomolecular. Entonces uno combina elementos básicos como la medicina ortomolecular, donde se incorpora la cantidad a baja dosis de distintos tipos de minerales, flúor, selenio, magnesio, cadmio, calcio, etc., con una terapéutica biológica que permite un incremento muy importante, más de un 40% del nivel de disponibilidad de energía, y por otra parte un cambio en las condiciones de la problemática que cada paciente va a tener. Este tipo de armonización se llaman pilares de armonización primaria y son 4 elementos como las 4 patas de una mesa. Entonces uno dice una alimentación completa, una hidratación correcta, una actividad física correcta y un tratamiento médico propiamente dicho correcto. Esto nos permite realmente generar grandes tasas de éxito en cuanto a la terapéutica y a los resultados de la medicina, porque nos permite justamente modificar del origen aquellos elementos que, si no en forma progresiva, van generando este desgaste y esta evolución de la problemática de envejecimiento. Doctor, hablamos de patologías, pero también hablamos de un área estética, donde hoy en día se utiliza mucho, ¿no?, este tipo de terapia. En la actualidad, una de las técnicas que se utiliza como terapias biológicas dentro de la celuloterapia es una terapéutica anti-age, que lo que hace es justamente concentrar la estructura terapéutica en la revitalización de los cambios que a nivel, por las noxas, que ahora podemos contar un poquito para no hacerlo tan extenso, de los cambios de la piel y del nivel energético que el organismo tiene en relación al medio. Todos sabemos que el factor de estrés, que es una de las primeras causas de mortalidad, incluso desde el punto de vista por las afecciones cardiovasculares, que sobre todo se dan en la última década, que se dan en la última década, hacen que el organismo, incluso nosotros, nos vemos sometidos bajo un grado, diríamos, de sobreexigencia. Entonces, cuando uno hace implantes de células que se usa hipotálamo, cerebro, encéfalo, etc., que estimule y logre regular los engramas cerebrales, o sea, las estructuras de equilibrio, permite una mejor calidad de vida en cuanto al estado de ánimo, porque una de las causas muy importantes que hay en la actualidad por el factor de estrés son procesos que se denominan distimia, que son procesos de depresión o de angustia o distintos tipos de estado de ansiedad
hiperexcitabilidad nerviosa, que son... Hoy vemos muchos ataques de pánico, por ejemplo, lo que se llama comúnmente panic attack, es la crisis de pánico. Claro. Uno, como especialista, entonces determina en base a los antecedentes del paciente, tiene a toda la parte del chequeo, aquellos elementos más importantes que uno tiene que ir modificando para lograr realmente una mejor calidad de vida, que es que uno pueda sentirse estable, pueda sentirse bien. Esto es un estado que en medicina se denomina eutimia y permite un estado de equilibrio para que los cambios del estado de ánimo no sean tan, digamos, tan agresivos, abruptos, para nuestro, ¿no? Y tan claro. Otra cosa que va, digamos, muy habitualmente de la mano con el proceso emocional son los cambios de lo que nosotros llamamos depresiones involutivas. Que esto ocurre entre los 55 y 65 años, donde se produce una pérdida de sentido de la propia existencia, donde el paciente entra en un estado, diríamos, de introspección, donde hay pérdida de ánimo, de energía, vitalidad, falta de potencia sexual, falta de libido en la mujer, etc. Donde el componente neurológico, que en las afecciones actuales, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, que ahora está muy, digamos, en boga, junto con otras enfermedades que son enfermedades neurodegenerativas que se denominan, producen pérdidas de memoria, concentración, pérdidas de energía, de movimiento, endurecimiento, rigidez. Y esto se combina en general con afecciones osteoarticulares, desde la artrosis famosa, los famosos dolores, ¿no? Claro, los famosos dolores. Entonces, esta especie de combo, donde se une el factor emocional, psicogénico, el factor a veces neurológico, el factor osteoarticular por el sedentarismo, entonces uno lo modifica abruptamente, porque cuando cambia estos pilares de armonización, donde uno cambia hábitos de vida, alimentación, hidratación, actividad física, y de una terapéutica específica, biológica, que permita a través de células reestimular aquellas estructuras que están en forma deficitaria y que están de alguna manera aumentando el grado de evolución de la enfermedad, realmente los resultados son muy espectaculares, porque permite que el paciente se sienta perfecto. La importancia de la razón para un cambio, ¿no? En la calidad de vida. Entonces, el elemento que uno utiliza desde el punto de vista de el diagnóstico a través de una estructura, diríamos, de chequeos de alta complejidad con toda la tecnología que en la actualidad existe. Eso lo llamamos medicina holística. El término holístico en realidad viene de von Willebrand, que en el año 1800 y pico creó el término medicina, lo que antes se denominaba medicina psicosomática. ¿Qué es el todo? ¿Qué es el todo? Permite, justamente integrado en la sociedad, porque uno no puede escaparse de la propia existencia, de la realidad, ¿no? Claro, llegar a un estado de equilibrio. Entonces, esta dinámica permite una evaluación perfecta y además permite, desde el punto de vista terapéutico, que uno pueda utilizar aquellos factores que considera más, digamos, significativos en la aparición de la problemática. Uno utiliza además en otros procesos reumáticos por desgaste un cambio que permita estimular, por ejemplo, los niveles de líquido sinovial para aumentar el nivel de movilidad, flexibilidad y lubricación. Eso que uno utiliza, que se hace con implantes de cartílago de colágeno, con ácido hialurónico, que puede hacerse tanto a nivel local como a nivel sistémico, no solamente para los fines estéticos, sino para fines terapéuticos, para una función. Para el dolor, como una terapia del dolor. Eso genera un buen resultado a mediano y largo plazo que revierte totalmente el fenómeno. Entonces, para la evolución. Y uno puede seguir teniendo la misma vida que tenía cuando no existía ningún dolor. Es que de eso se trata, de que uno mantenga siempre, además de la cantidad de años, una calidad de vida que le permita poder disfrutar. Si no, la cantidad de años no tiene sentido. Claro. Muy bien, estuvimos en el Centro Médico Coira. Profesor doctor Carlos Alberto Coira, sin ninguna duda un placer haber escuchado esta posibilidad de un cambio en la calidad de vida, de que podamos tener muchos años, pero de la mejor manera, ¿no? Bueno. Seguir disfrutando y nada mejor que poder acudir a esta terapia biológica, conocida comúnmente, como dije en un principio, como celuloterapia. Te agradezco, gracias a todos y bueno, siempre seguimos adelante con las innovaciones y nosotros tenemos un famoso dicho que dice que antes que imaginarlo preferimos construir el futuro y esto implica un cambio, porque la medicina génica, que es una rama de la medicina biológica,
a futuro va a permitir realmente cambios que uno ahora denomina disruptivos, sí, ¿no?, sobre la realidad. Y esperemos que esto sea en bien de todos. Este centro precursor realmente cuando hablamos de terapia biológica. Gracias, doctor. Gracias a vos, Buenas gracias noches. a todos. Buenas noches. Centro Médico Dr. Coira, Avenida Callao 322, sexto piso, Buenos Aires. Teléfono 4374-6432. www.coira.com.ar